Vamos a simular un movimiento rectilíneo uniforme y hacer la interpretación vectorial de ese movimiento. Como se puede ver acá, en la situación real, el origen de coordenadas está ubicado acá. Este vector que está en azul es el vector posición inicial. El vector que está en rojo es el vector velocidad, que es un vector constante en el tiempo, por eso es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cuando empieza a correr el tiempo, se puede observar que ese vector en rojo va a permanecer constante y el azul va a ir cambiando en función del tiempo, ¿sí? Como se puede ver, la velocidad es negativa porque apunta hacia la izquierda. El vector posición va disminuyendo en valor. La velocidad negativa es un indicador que el vector va a disminuir en valor. En un determinado momento, cuando pase por el origen de coordenadas, va a ser 0. Y después el vector posición va cambiando de sentido, de alguna manera siguiendo al cuerpo, ¿no? Como se puede ver, cuando se termine el movimiento, o sea, en realidad el periodo de tiempo estudiado, que en este caso yo consideré 3 segundos, en realidad lo que se puede observar gráficamente es una función decreciente en el tiempo. Lo que estamos representando acá es la posición en función del tiempo. A medida que el tiempo fue avanzando, la función de posición evoluciona negativamente, o sea, la posición es cada vez menor, era cada vez menor, hasta que en un momento fue 0, en este instante, y digamos a los 3 segundos exactamente llega a la posición menos 70, ¿sí? Si uno lo simula de nuevo, se puede ver claramente cómo el vector posición evoluciona temporalmente. Entonces, el modelo físico correspondiente al vector posición es el que hemos copiado en la carpeta y que coincide con lo que yo escribí acá. Entonces, ese vector que está en azul, que es la posición y que es función del tiempo, porque va evolucionando, se va actualizando a medida que el tiempo pasa, es igual al vector velocidad, que en este caso para nuestro movimiento es constante, por el tiempo más la posición inicial, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría escrito el modelo físico de nuestra situación, nuestra simulación? Si volvemos a la simulación, el modelo físico queda de la siguiente manera. La posición inicial la tomé como 50, la velocidad como menos 40 y lo que escribimos abajo justamente es el modelo físico, donde los parámetros velocidad y posición inicial están asociados a estos valores, ¿sí?, que ya declaramos anteriormente. Entonces, como dijimos, la posición inicial, si uno comienza desde cero el movimiento, es 50, ¿sí?, que es la ordenada al origen de nuestra función lineal. La pendiente es menos 40, coincide con la velocidad, por eso es una función decreciente en el tiempo, ¿sí?, tal cual coincide con lo que se ve acá. Entonces, uno, cuando hace el estudio de un movimiento rectilíneo uniforme, tiene que tener bien claro la velocidad y la posición inicial, siempre y cuando el análisis sea vectorial, como estamos haciendo nosotros, que es el más completo, ¿sí? Entonces, ahora bien, esta gráfica que está acá representa un movimiento que es por etapas, ¿sí? Entonces, siempre que en esas etapas veamos una función lineal, es un indicador que en ese intervalo de tiempo el cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo que habíamos dicho, porque ese movimiento tiene asociada para la posición una función lineal, con la forma que acabamos de ver, ¿no? Bueno, entonces, si pensamos en este movimiento de un objeto cualquiera, podemos observar que durante los 2 primeros segundos
o minutos en este caso, le puse yo, durante los 2 primeros minutos, la posición es 50. Acá en realidad lo podemos tomar como para que sea un poquito más real, podemos tomar el tiempo directamente en segundos. Entonces, tomando el tiempo en segundos y la posición en metros, decíamos que durante los 2 primeros segundos la posición es 50 metros, o sea, el objeto está ubicado a 50 metros a la derecha respecto del origen de coordenadas, o sea, es como si estuviéramos en esta situación, ¿no? O sea, el objeto está a 50 metros a la derecha del origen de coordenadas. Después, digamos, a medida que el tiempo avanza, ¿sí? El objeto está detenido porque la posición es constantemente 50 durante 2 segundos. Digamos, cuando el tiempo es exactamente 2 segundos, de 2 en adelante, evidentemente, el cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniforme. Como la posición es decreciente, ¿sí? Eso es un indicador que la velocidad es negativa, o sea, apunta hacia la izquierda y que la posición va a ir disminuyendo, o sea, tal cual pasó en el ejemplo que nosotros vimos acá. Este sería un caso, o sea, esos 2 segundos es como si le diéramos, digamos, la posibilidad ahora de avanzar, entonces la velocidad es negativa, la posición comienza a decrecer y es lo que está pasando en esa etapa que es la que nosotros tenemos acá. O sea, hay una etapa de 2 hacia un valor, hasta un valor que está entre 3 y 4, que durante el cual la posición va decreciendo, ¿sí? Hasta que se hace 0 en algún momento. Cuando digamos, la posición se hace 0 es el lugar exacto donde pasó por el origen de coordenadas, ¿sí? Más o menos estaríamos por ahí. Entonces, después, digamos, a partir de este valor de tiempo en adelante, en particular hasta los 5 segundos, el objeto sigue avanzando y comienza a alejarse del origen de coordenadas, como vemos acá. Se va a alejar cada vez más hasta que en algún momento se detiene. Eso pasaba 3 segundos después. Entonces, volviendo, digamos, a la gráfica, durante los 2 primeros segundos estaba detenido a 50 metros a la derecha del origen de coordenadas, de los 2 segundos en adelante, en particular hasta los 5 segundos, o sea, durante 3 segundos, el objeto describe un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Hasta que llega a la posición menos 70, o sea, está a 70 unidades a la izquierda del origen de coordenadas. Instantáneamente describe otro movimiento rectilíneo uniforme durante 4 segundos, como se ve aquí, hasta que a los 9 segundos, ¿sí? Exactamente, se detiene. Digo se detiene porque, digamos, queda en la posición menos 20, de ahí en adelante, queda detenido a 20 unidades, o sea, 20 metros a la izquierda del origen de coordenadas. Entonces, esa sería la idea general de lo que pasa con el movimiento. Si uno quiere hilar un poquito más fino, es decir, poder determinar con qué rapidez el vehículo se va a mover en esta etapa, que es un movimiento rectilíneo uniforme, y en la otra etapa estamos bajo el mismo movimiento, bueno, ahí hay que empezar a pensar un poco en la pendiente de la función, ¿sí? Debemos recordar que la pendiente de la función es la velocidad para nosotros. Entonces, sabemos que la pendiente acá es negativa, por lo tanto, el signo ya sabemos que va a ser menos. Lo que no sabemos es el valor numérico. Ese valor numérico positivo es un indicador de rapidez. Entonces, como yo les había dicho en algún momento, basta tomar un par de puntos en esa recta y pensar en calcular la división, el cociente entre la variación que ha habido en la coordenada vertical dividido la variación que ha habido en la coordenada horizontal. O sea, vamos a ver si podemos
representarlo acá con algún segmento, como ser, si yo tomo la longitud de este segmento y lo divido por la longitud de este otro segmento, que son segmentos que, digamos, tomé teniendo en cuenta este punto y este punto, o sea, haciendo este cociente, se puede obtener, vamos a obtener, mejor dicho, el valor de rapidez. Otra posibilidad es tomar este cociente. Si tomamos esta cantidad, que si contamos desde menos 70 hasta 50 y 120, ¿no? Dividido 3, que son 3 unidades de tiempo, 120 dividido 3 tiene que dar 40. O sea que la rapidez es 40 metros por segundo. De la misma manera, si hubiéramos hecho esta cantidad, 50 dividido esta medición, hubiera dado 40 metros por segundo, que pasados a kilómetros por hora son 144 kilómetros por hora. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que construyendo, digamos, estos triángulos rectángulos, ¿sí?, donde la hipotenusa es nuestra recta y los catetos son las variaciones que ha habido de posición y de tiempo, siendo siempre el cociente de la variación de lo que varió verticalmente sobre lo que varió horizontalmente la función, se obtiene la pendiente, que en este caso es la rapidez, ¿sí? Cuando le ponemos el signo, que sabemos que es negativo, hablamos de velocidad. Lo mismo podemos hacer con la otra etapa. Con la otra etapa lo que se puede hacer es tomar este punto y hacer el cociente entre esas variaciones que ha habido, digamos, según las coordenadas verticales y horizontal. Acá tenemos desde 20 hasta 70, 50 unidades, dividido el paso de tiempo que ha sido de 4 unidades, 50 dividido 4, eso da 12 metros por segundo. Recordemos que estamos calculando rapidez, por eso son metros, unidades, digamos, de longitud, metros dividido unidades de tiempo, metros sobre segundo. Y ahí obtendríamos la rapidez, que por supuesto, si pensamos en velocidad, tiene que ser positiva, porque acá hay un aumento de la posición, o sea, la posición está aumentando, el objeto se está acercando al origen de coordenadas, por lo tanto es una función creciente, ¿no? De aquí en adelante o sea, el cuerpo se mantiene a partir de los 9 segundos en adelante, se mantiene siempre en menos 20, que sería la posición final que aparentemente ha tomado. Ahora bien, haciendo el análisis de velocidades, en esta etapa de 2 segundos, como el objeto estuvo detenido, la velocidad es 0. O sea, representado en rojo sería así, ¿no? Si pudiéramos superponer, ¿no?, las dos gráficas, quedaría de esta manera. La velocidad durante los 2 primeros segundos 0. En la otra etapa dijimos que era negativa y daba menos 40, ¿sí? Constantemente menos 40. En la otra etapa eran 50 unidades dividido 4, 12,5. Yo había dicho 12, pero 12,5 metros por segundo. Y lo mismo en la última etapa, lo que va a pasar es que como el objeto queda detenido a 20 metros del origen de coordenadas, la posición, digamos, es menos 20, pero la velocidad es 0. Entonces, la gráfica de velocidad tendría que ver con esta función que bueno, que de alguna manera son como escalones, ¿no? Y es lo que está en rojo. O sea, lo que está en azul es la evolución del vector posición, y lo que está en rojo es como, digamos, la velocidad para cada intervalo de tiempo, ¿no? Para cada tramo.